Primero resuelvan los problemas en sus países y luego vienen a criticar al presidente Nayib Bukele por la cobardía y el enamoramiento que tenían los gobiernos anteriores con los criminales, al igual que lo tienen los que lo financiaban y lo seducían estos organismos internacionales. Se puede imaginar cuántas generaciones perdimos, cuántos maestros no pudieron llegar a las escuelas a dar sus clases porque estos terroristas, que sí era un régimen terrorista al que tenían sometido a la mayoría de salvadoreños. Cuánta salud se le negó porque no podíamos desde el Ministerio de Salud visitar muchos lugares, muchas colonias en este país. De manera tal que esa soberanía y esa independencia que le ha dicho al mundo el presidente Nayib Bukele es algo que como Gabinete de Seguridad estamos aplicando al dedillo. Quiere decir que por más de todo este dinero que estos organismos internacionales han gastado en dañar la imagen de lo que estamos haciendo bajo el Plan Control Territorial y esta guerra en contra de las pandillas, ninguna de sus estrategias ha sido favorable. Ni a ustedes ni a los organismos internacionales el pueblo les cree. El pueblo cree en los que hacemos, los que estamos transformando este país, que hemos logrado por primera vez en la historia comulgar con los 3 órganos del Estado y tener el respaldo de más de 6.3 millones de salvadoreños para llevar adelante esta guerra. Y sepan que independientemente de los millones que gasten en este tipo de campañas, nosotros no vamos a retroceder y estamos acá representando el anhelo y la voluntad de más de 6.3 millones de salvadoreños. Incluso ayer el presidente comentaba sobre la declaración del Foro de Sao Paulo. Es increíble la incoherencia en lo que estos partidos tradicionales, tanto de izquierda o de derecha, viven ahora en América Latina. Todos le han dado la espalda a sus ciudadanos. Todos son incapaces de brindarle seguridad, esperanza y libertad a sus ciudadanos. Primero resuelvan los problemas en sus países y luego vienen a criticar al presidente Nayib Bukele. Este país pequeño, el centro de América, le está demostrando al mundo cómo con soberanía e independencia se puede derrotar a lo que muchos decían que era imposible, y estos organismos enamorados de criminales nos estaban condenando a que viviéramos con ellos. Imposible es la palabra que nos describe ahora como salvadoreños. Así como era imposible que armáramos unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en tan corto tiempo. Pero lo hicimos de la mano del presidente Nayib Bukele, y ustedes fueron testigos de esa sed de deporte de calidad que tenía nuestro pueblo salvadoreño. Y vamos a seguir derrotando todos esos imposibles. Ya lo hemos dicho, no vinimos aquí a administrar lo que nos entregaron, vinimos a transformarlo, y en materia de seguridad estamos logrando devolverle esa esperanza al pueblo, y tengan por seguro que vamos a continuar en esa línea. Adicionalmente, señor presidente, a la solicitud de prórroga estamos adjuntando 2 anteproyectos de ley. Una son reformas a la ley de crimen organizado, que nos va a permitir agilizar los trámites ante los tribunales de crimen organizado, pero que también además incrementa en 2/3 partes la pena máxima para aquellos líderes, similar al que el día de ayer tanto el señor ministro de la Defensa como mi persona informábamos de la captura de la 11ª CIA. Para ese tipo de líderes es que la pena máxima de 45 se va a incrementar en 2/3 partes, porque tenemos el compromiso de que estos cobardes
terroristas no vuelvan nunca y que no sea un problema de ninguna otra generación de salvadoreños. Adicional a ese anteproyecto, también estamos presentando unas disposiciones transitorias para poder ordenar todo el procesamiento de los más de 65,000 imputados terroristas detenidos a la fecha, que en temas de número de causas son un poco más de 3.200 solicitudes de imposición de medida que ha hecho la Fiscalía, y con esta reforma lo que vamos es a convertir esas 3.200 solicitudes de imposición de medida en un poco más de 300 casos, porque recuérdense que vamos a procesar a estas organizaciones terroristas por estructura. Un caso en contra de la clica Tecla Loco Salvatrucha, un caso en contra de los Uber Vatos Locos Salvatruchos, es decir, por canchas y por clicas. Así se van a procesar y a eventualmente condenar a estos criminales. Por supuesto que necesitamos esta herramienta para poder generar ese tipo de ordenamiento, siempre al amparo de nuestra Constitución y de nuestras leyes secundarias. De nuestra parte, como Gabinete de Seguridad, sepan todos los salvadoreños que seguimos firmes y valientes para continuar ganando la guerra en contra de estos terroristas. Y esas portadas de que cuestionan el Plan Control Territorial y por qué seguimos bajo régimen de excepción, eso no es más que la campaña que tienen estas organizaciones internacionales enamoradas de los terroristas. Los responsables, y al conocer el fenómeno, sabemos que con uno de estos asesinos seriales que cogobernó en este país en los últimos 30 años, es suficiente para ir por él y capturarlo. Entonces le volvemos a insistir, el régimen de excepción va a terminar cuando capturemos al último terrorista en territorio salvadoreño. Que les quede claro, nosotros respondemos al pueblo, no le respondemos a sus intereses y a su dinero de sangre. Aquí vinimos a transformar, y la verdad es que al ver la libertad con la que nuestras niñas y niños juegan ahora en las diferentes comunidades, colonias, barrios, caseríos y cantones, realmente todo lo que se ha hecho ha valido la pena. Y aún falta más, y sepan que el presidente y el Gabinete de Seguridad vamos a seguir de la mano respondiendo a las necesidades de los salvadoreños, no de estas agendas torcidas que ya también, al igual que los terroristas, cogobernaron con los gobiernos fallidos de los últimos 30 años. Muchas gracias.